Veamos ahora sí nuestras preguntas. Jóvenes, la pregunta número 1, pues, analiza o nos presenta 3 casos que debemos relacionar, ¿No? En este caso, vemos que cada caso tiene que ser relacionado con su disciplina filosófica, por lo que considero importante, pues, quizás hacer un breve resumen de las diversas disciplinas filosóficas que estudiamos aquí, pues, en la academia, ¿no? Miren, cuando hablamos, por ejemplo, de la ontología, nos referimos principalmente al estudio del ser, al estudio de la realidad, ¿no? Son problemas ontológicos, por ejemplo, preguntarnos cuál es el principio de todas las cosas, o la pregunta cardinal de la filosofía marxista, ¿no? Si el ser o el pensar es lo primario, ¿no? O si Dios fue primero o la naturaleza fue primero, ¿no? Entonces ahí tenemos algunas preguntas de carácter ontológico. Jóvenes, también tenemos la otra disciplina, la antropología filosófica, ¿no? Que es la reflexión, pues, acerca del hombre, ¿no? Algunas preguntas filosóficas y problemas filosóficos al respecto son el problema del origen, de dónde proviene el hombre, el problema de la esencia humana, joven, cuál es ese atributo, cuál es esa característica fundamental que nos hace ser humanos, jóvenes. Hay varias respuestas al respecto, jóvenes. Tenemos en el tema de la esencia humana, por ejemplo, el tema de la definición racional, ¿no? Que la razón es la que nos hace humanos, el espiritualismo que dice que es el alma la que nos hace humanos, el naturalismo que plantea pues que es el cuerpo con sus instintos los que nos hace humanos. Entonces, muchachos, pasemos ahora a la siguiente disciplina, la nociología. En la nociología, jóvenes, tenemos la llamada teoría del conocimiento, ¿no? Entonces, se problematizan sobre los temas ligados al conocimiento. Con respecto a qué problemas podríamos abordar, uno de los primeros problemas es el problema de la posibilidad, ¿no? ¿Es posible conocer la realidad? Ahí surgen teorías como el dogmatismo, que afirma que todo se puede conocer, o el escepticismo, jóvenes radical, que niega la posibilidad del conocimiento, ¿no? También tenemos problemas como el problema del origen, jóvenes, ¿no? Del conocimiento, donde surge el racionalismo, el empirismo, el a priorismo, joven, como respuestas a esta problemática, ¿no? Por otro lado, tenemos también el problema de la verdad, ¿no? Para la teoría de la correspondencia, la verdad corresponde pues a la relación que existe entre el enunciado y el hecho. Para la teoría de la coherencia, jóvenes, la verdad pues está ligada a la relación que existe solo entre enunciados, sin tomar en cuenta la realidad. Y para el pragmatismo, pues la verdad es la utilidad, ¿no, muchachos? Entonces vayamos a la siguiente disciplina, la epistemología, ¿no? La epistemología, joven, es la disciplina más reciente, ¿no? Se inicia en el siglo XX, tiene sus principales cultores en el neopositivismo, Karl Popper, Thomas Kuhn, jóvenes. Problemas que intenta resolver la epistemología es cómo distinguir la ciencia de una pseudociencia, cuál es, pues, el método científico, jóvenes, si es que existe solo un método científico con ciertos rasgos generales, o si existe una diversidad de métodos. Jóvenes, ahí tenemos algunos problemas de la epistemología, ¿no? También tenemos, jóvenes, la axiología. En la axiología encontramos, joven, el problema de la valoración acerca de las cosas, ¿no? Los seres humanos conocemos las cosas, pero también las valoramos. Entonces, al conocer algo, joven, yo estoy captando su ser, su esencia, pero al valorar algo, yo estoy captando su valor, jóvenes. Y es ahí donde viene ya esta diferencia y esta cosa que es la importancia, pues, de la valoración, de nuestras valoraciones, ¿no? A la hora de ver el mundo, cómo valoramos el mundo, ¿no? Entonces ahí radica la importancia de la axiología, el estudio de los valores. Por último, jóvenes, el tema de la ética, ¿no? Ya sabemos que la ética para Aristóteles era la búsqueda de la felicidad. La ética, en cambio, actualmente significa pues el cumplimiento de nuestro deber, de cierta manera. Y entonces los problemas éticos están ligados, joven, a la libertad, a la idea del bien, ¿no? A llevar una vida feliz, ¿no? A cómo jóvenes, por ejemplo, alcanzar la felicidad. Entonces, estos son problemas que son parte de la ética. Continuemos, muchachos. Por último, el tema de la filosofía política. Jóvenes, la filosofía política no es un tema aparte, es el tema, ¿no? Recordemos que desde la antigüedad, pues desde la época de Platón, Aristóteles, ya hubo filosofía política, ¿no? La obra La República de Platón es un tratado de filosofía política muy importante.
Joven, ya en el Renacimiento tenemos la obra de Maquiavelo, en la época moderna el segundo tratado de gobierno civil de John Locke, donde se van a establecer las bases del liberalismo político, jóvenes, son obras de filosofía política. Joven, entonces ahí tenemos las principales disciplinas filosóficas. Vayamos a la resolución de la pregunta ya, jóvenes, ¿no? Ya como tal, ¿no? Una vez analizadas las diversas disciplinas, a ver, vamos viendo acá cómo podemos resolver esto, ¿no? Jóvenes, hemos añadido, pues, hemos creado ahí una especie de solucionario interactivo para que puedan, pues, poder trabajarlo con más calma. Entonces, ahí miren, voy a leer el primer caso. ¿Ya? Voy a leer el primer caso y dice lo siguiente. Un joven atraviesa por una crisis existencial y se pregunta por el sentido y valor que tiene su vida, por el significado de la muerte o por el lugar que ocupa en el conjunto de la realidad, ¿no? Jóvenes, entonces, veamos ahí, ¿no? Mira, el joven tiene una crisis existencial, se pregunta por el sentido y valor de su vida, es decir, de la vida humana, y está preguntándose por el tema de la muerte, ¿no? Y el conjunto que ocupamos en la realidad. Entonces, jóvenes, estos problemas tienen un carácter fundamentalmente antropológico, ¿no? Por lo que yo diría, pues, que el texto 1 se conecta con la B, ¿no? Antropología filosófica. Veamos el segundo caso. Dice, una mujer desea entender los regímenes totalitarios, los cuales se justifican en un orden legal que está por encima de toda voluntad humana, la propia naturaleza o la historia. Jóvenes, aquí me parece se hace referencia a Hannah Arendt, el estudio del fenómeno totalitarista lo realizó ella, ¿no? En ese sentido, jóvenes, la clave va a ser filosofía política, la C, ¿no? Y por último, jóvenes, pues tenemos ahí la tercera, que ya la única clave posible es la A, pero hay que leerlo igual para poder, pues, jóvenes, corroborar, ¿no? Un congresista piensa que su labor ha sido encomiable, dado que ha dirigido sus actos y decisiones de acuerdo con un principio, buscar el mayor bienestar para la mayoría de las personas. Joven, ese es un principio utilitarista, ¿no? Entonces, no nos equivocamos cuando consideramos que esa alternativa correspondía con la ética, ¿no? Joven, una vez, pues, unidos los casos con sus respectivas disciplinas, nos quedamos con que la clave es la letra B, ¿no? Ahí hemos llegado, jóvenes, a la resolución de la primera pregunta, ¿no? Clave la B.